Hoy hablaremos de personajes que se proclamaron dioses. De tipo que por ahí un día dijeron, bueno, de ahora en adelante paso a ser un dios. Así que adorándome. Pues bien, casi todos ellos ejercían el poder político, ya que es un poco difícil que un almacenero se autoproclame dios, ¿no? Pero bueno, claro, en el caso de alguien que ejerce el poder político y se proclama dios, se ingresa inmediatamente en una teocracia. Sí, señor. Automáticamente. Hemos hablado ya de Empédocles de Agrigento y fuera de Grecia de Badonsachen, un monarca, debe ser Badonsachen, un monarca birmano, que espantado por las restricciones y la vida ascética de los dioses del lugar, se desilusionó, desistió de su divinidad y regresó a su palacio y a su harén. Un dios renunciante, digamos. Viendo el carácter millo de los dioses birmanos, que eran dioses de poco poder, de costumbres austeras, y parece entonces que Badonsachen, viendo esa vida que llevaban los dioses, dijo, para eso no soy dios nada. Y volvió al poder político, que no había abandonado por otra parte, volvió a su carácter humano. También hablamos de una familia hindú, de Chinclivad, yo no sé si usted se acuerda, Rolón. Allí la gente creía que en cada generación había un miembro de una familia determinada, que era la encarnación de Jimputi, el dios de cabeza de elefante. Y durante 7 generaciones, en esa familia, un hermano, el segundo, el tercero, qué sé yo, aparecía como reencarnación del dios. Esto fue durante 7 generaciones. Pero vino una generación que vino medio cruzada. Y le vino a tocar reencarnar al dios en un muchacho obeso y miope, que además no tuvo descendencia y que murió en 1810. Obeso y miope no sería nada, pero así dice el cronista. Lo importante es que no consiguió novia y murió sin dejar hijos en 1810. Claro, imagínense, los brahmanes desesperaron, era una pérdida irreparable que las futuras generaciones no conocieran a Jimputi, al dios con cabeza de elefante, que antes era muy fácil encontrar, y mira, te presento a Jimputi. Y aparecía Rolón. Tiene su gracia, ¿no? Tiene su gracia, que uno esté en su casa y dice, te voy a presentar al dios Jimputi. Y aparece Rolón muy suelto del cuerpo, hola, hola. Encantado. Y todos lo saludan. Pues en este caso se había cortado la serie de encarnaciones. Entonces los brahmanes resolvieron modificar aquella ley conforme a la cual aparecía uno por generación en esa familia, y empezaron a buscar otro cualquiera, aún fuera de aquella familia. Y encontraron un tipo, ¿no? Lo designaron a uno cualquiera, y afortunadamente para todos nosotros, aún hoy sigue sin interrumpirse la sucesión de encarnaciones de Jimputi, ahora en otra familia también de esa zona. Escribió al respecto Fraser, a principios del siglo XX, que dice, una ley misteriosa de la economía espiritual, cuya vigencia podemos lamentar, dispone que los milagros hechos en estos días sean mezquinos y hasta perversos. Está hablando de esta familia, ¿no? Dice, no pueden compararse con los milagros que se hacían en tiempos pasados. Y hoy, por ejemplo, dice, en Chinclivad, el muchacho en que ha encarnado el dios opera un triste y único milagro por año. Invita a cenar a unos pocos fieles. Así que bueno, esta es la triste realidad de este dios en decadencia, ya que no renunciante, que es Jimputi. Aquí no es, en realidad es al revés, no es alguien que se proclama dios, sino que es un dios que en cierto modo se proclama hombre. Encarnando en los miembros de una familia una vez por cada generación. Por ejemplo, un día, supóngase que fuera su familia, muy bien, la generación anterior, por ahí en su tío Stronati. Sí, el tío la generación, y ahora por ahí le tocaba a usted.
Y en la otra generación, por ahí, Kimputi era su hijo Nico. Sí. Y así seguían todas las generaciones. Pero claro, hay generaciones que le tocan cada uno. Bueno, ahora bien, en Grecia sí hubo algunos que no se contentaban con la fama ordinaria y entonces buscaban un poco más. Y nuestro amigo Burckhardt, que ha escrito tanto sobre los griegos, dice, porque es uno, la verdad es que en el fondo, con el concepto bajo que se tenía en Grecia de los dioses, el cumplido que se intentaba hacer a sí mismo, el que se decía Dios, no era tan enorme, porque los dioses en Grecia eran tenidos en menos, no eran dioses muy considerados. Pues aún así era agradable subir al rango de Dios, era elegante. Entrar en una fiesta en Grecia y decir yo soy uno de los dioses tenía su elegancia. Uno de los primeros que se hizo venerar como Dios fue el tirano Lisandro, que aceptaba sacrificios. Se aceptan sacrificios. Le sacrificaban un par de gallinas a Lisandro, ¿no? Y mantenía incluso a un poeta que lo elogiaba. Lo cual pasa incluso con gente que no se proclama como Dios. En Samos, donde había derribado a la democracia, este tirano hizo celebrar, en vez de fiestas de honor a la diosa Hera, las lisandrías, o las lisandrias sería mejor. Su ejemplo lo siguieron varios de sus sucesores. El ejemplo, quiero decir, de proclamarse Dios y hacerse festejar. El terrible Clearco, por ejemplo, exigía de la ciudad de Heraclea la veneración y el honor que correspondían a los dioses olímpicos. Se ponía trajes que se veían en las imágenes de los dioses y se titulaba, cuando quería ser modesto, hijo de Zeus. Araca, muchachos, que llegó el hijo de Zeus. Heráclidas Póntico también era natural de Heraclea y discípulo de Platón y Aristóteles. Y dijo una vez que ayudaría de algún modo a la liberación de su ciudad natal de los sucesores tiránicos de Clearco. Según el cronista, Heráclides había tenido el deseo de ser venerado como héroe. E hizo lo siguiente. Sobornó a una pitonisa de Delfos, la pitonisa que predecía en el futuro. La sobornó para que prometiese ayuda a los de la ciudad de Heraclea en caso de que se honrase en vida a Heráclides con una corona de oro y después de su muerte le fuesen concedidos honores de héroe. Tomá, dice, yo te doy 2 mangos y vos cuando vengan los de Heraclea les decís que me tienen que dar honores de héroe. Muy bien. Así fue. Los pobladores de Heraclea hicieron caso al oráculo, pero salió todo mal, porque Heráclides murió de una apoplejía justamente en el acto de su coronación en el teatro. Y la pitonisa fue mordida por una serpiente, casi al mismo tiempo. Es decir, como si hubiera existido una venganza de los dioses. Heráclides, cuando estaba a punto de morirse, ordenó a un ayudante que hiciera desaparecer su cadáver y que lo sustituyera por una serpiente para que pareciera que él se había ido con los dioses. Hasta el último momento el tipo era corrupto, ¿no? Sí. Le dijo a uno, che, dice, ahora cuando yo me muera, tirame a cualquier lado, tirame al río y poné en mi lugar una serpiente para que se crean que me he ido con los dioses. Pero se descubrió el engaño, parece que lo vieron. Uy, mirá lo que está haciendo ese. No, dice que se encontró el cadáver de Heráclides y luego un vendedor denunció al ayudante por no haberle pagado, según la crónica, una serpiente que le vendió. O sea, el ayudante hizo desaparecer el cuerpo y el cuerpo lo encontraron. Y después lo sustituyó por una serpiente, pero no le garpó al que le vendió la serpiente. Y el niato lo denunció. Dice, ese me compró una serpiente y no me la garpó. Y se descubrió el engaño. Si no, otra sería la historia que contaríamos hoy. Contaríamos, y el tal Heráclidas, resulta que cuando se murió, se convirtió en una serpiente, de modo tal, y estaremos creyendo todos en los dioses paganos y honrando a Zeus. Por fortuna sucedió esto, de cómo este vendedor de serpientes vino a salvarnos del paganismo. Dice Burckhardt
que el caudillo tracio Cotis era un borracho peligroso. Lo dice Borger en el siglo XIX. No cuando reinaba el caudillo tracio Cotis. En ese tiempo nadie decía que era un borracho peligroso. Justamente por eso, porque era borracho y porque era peligroso. En general es más meritorio denunciar a los borrachos peligrosos cuando están en el poder. Un día, el tal Cotis preparó un bailongo, un convite, y una cámara nupcial para contraer matrimonio nada menos que con la diosa Atenea. Y dice, bueno, ya que soy tanto, me voy a casar con la diosa Atenea, qué menos. Aquel día de la boda, siempre borracho, ¿no? Cotis envió a un guardia a averiguar por qué razón la diosa no se presentaba. Claro, porque estaban esperando todavía y la diosa no venía. Y incluso asomarse al camino más importante para ver si venía por ahí la diosa. Y el guardia volvió con una respuesta negativa. Le dijo, mire, no viene. Entonces Cotis lo mató. Cotis hizo lo mismo con un segundo soldado que envió a averiguar por la tardanza. Dice, anda a ver por qué no viene. El otro dice, qué sé yo, no viene. ¡Fua! Y mandó a otro. Y cuando volvió, le dijo, hace mucho que la diosa lo está esperando. Y lo convenció de que la diosa estaba presente de algún modo extraño, y el caudillo se casó. Se casó con ese fantasma que le estaba refiriendo el tercer soldado. Evidentemente estaba borracho, por no decir otra cosa. Había un jefe mercenario en las filas de Artajerjes Oco que se llamaba Nicóstrato. Este hombre había sometido a las provincias extremas disidentes de Persia, y bueno, y eso. Se dice que era muy inteligente este tal Artajerjes Oco, pero era un jefe de Artajerjes, era Nicóstrato, era muy inteligente, ¿no? Pero su inteligencia se ofuscó de necedad y se creyó divino. Un día dijo, y yo soy tan vivo que debo ser divino. Bueno. Y entonces se le ocurrió salir en campaña con piel de león y una maza a imitación de Heracles, y cayó muerto en la primera batalla. Entre las personas que se creyeron divinas hay que nombrar también al médico Menécrates de Siracusa, que se hacía llamar Zeus, porque él decía que gracias a su arte, era médico, era causa de la vida para los hombres. Menécrates obligaba a los pacientes, a los que había curado, a que reconocieran por escrito ser esclavos suyos y que lo siguieran, así como un séquito. Según el día, Menécrates vestía a sus seguidores con trajes que podían verse en las imágenes de los dioses. También copiaba los modelos de los vasos y de las imágenes de los dioses. Él andaba en medio de aquel coro de dioses vestido de púrpura, con una corona áurea y un cetro. Dicen que un día el gobernante Filipo, tal vez el papá de Alejandro, tal vez otro Filipo, hubo muchos, se burló de él. Y le preparó un convite espléndido y le reservó el lugar más honroso. Y cuando todos empezaron a morfar, desde luego morfaban los más exquisitos manjares, pero a Menécrates se le sirvió incienso. Durante un rato, mejor dicho, Menécrates estuvo orgulloso por el honor que se le había dispensado, pero por ahí en un momento empezó a tener un hambre bárbara. Una lija. Y entonces pidió que le dieran unos chorizos o algo. Y como insistieran en servirle incienso, abandonó el convite insultando a todos. Me gustó Menécrates. Digamos para terminar que hubo un cartaginés llamado Anio que no se contentaba con ser reconocido simplemente como un hombre. Entonces compró unos loros a los que quiso educar para que revelaran a los demás que Anio era divino. Y dicen que durante mucho tiempo estuvo Anio enseñándole a los loros, en la oscuridad, no sé por qué ese detalle, a decir, Anio es un dios, Anio es un dios, hasta que aprendieron y después lo soltó. Pero parece que en libertad los loros no cantaron más que sus propias letras.
Y Año esperó hasta el último de sus días a que le llegara la noticia de que alguien había escuchado de un loro acerca de su divinidad, pero nunca pasó nada. Loros traidores. Sí. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla? Bueno, hay muchos simpáticos aquí, ¿eh? A la familia esta de Chinclivad, donde a cada generación les aparece el dios Jimputi encarnado en algún tío. Eso nos caen simpáticos. Después el Nicóstrato este que salió disfrazado del comodín de Naipes Victoria. Y lo bajaron la primera batalla. Bajaron. Al soldado que convenció al tirano Coti de que se casaba nomás. Ese es simpático. Es difícil convencer a alguien que no se casa de que se casa. Y bueno, y también a este último, al que le enseñaba los loros, ¿no? Me quedé pensando, Alejandro, en lo peligroso de confiar en alguien que no es idóneo, ¿no? Y me acordaba de aquel dios chino, ¿se acuerda que dejó el cuerpo cuidando a un discípulo y se lo quemó un día antes, ¿no? Sí. Digo, este que confía en un tipo que después, porque no paga la serpiente o lo esconde mal, derrumba su mito. Está bien eso. O este otro que confía en unos loros. Que confía en los loros. Pero eso es toda una enseñanza. Si fuéramos nosotros adictos a las moralejas, y no lo somos, podríamos decir que, claro, es la técnica de la publicidad. En vez de demostrar una verdad, en vez de perseverar en una conducta para convencer a los demás, inventamos un eslogan y se lo enseñamos a los loros. Así que... Ahora, no existe aquí, en la historia de esta, el que oye a los loros y le cree. Como nos pasó al amigo Sáez y a mí aquella noche. Bueno, hemos buscado un montón de discos de tango acerca de personas que enseñaban a los loros a cantar sus alabanzas, acerca de vendedores de serpientes que vinieron a causar la ruina de una religión, y no lo sabía. No lo sabía. En cambio sí, había tangos cuyo título al menos da la idea de alguien que ambiciona poder, que alguien que se siente más que los demás, etc. Y también canciones criollas. Aquí tenemos una linda milonguita de Alberto Merlo que se llama El Poderoso, y que no es un mal título para alguien que ha venido a proclamarse Dios. Alguien que nos ha venido a golpear la puerta para decir, venía a verte para avisarte que desde ahora soy Dios. Sí. Bueno, a ese bien le podríamos llamar en el barrio El Poderoso. Ahí viene El Poderoso. Cuando en el barrio le llaman a uno El Poderoso, es ciertamente una ironía. Lo están cargando. Lo están cargando. Te están cargando, Poderoso. Cuando uno quiere saber si lo están cargando, fíjese si lo llaman a uno El Poderoso. Sí. Bueno, canta Alberto Merlo entonces esta linda milonguita. Adelante, don Alberto.